Si pudiera volver a encontrarse con su maestro Rabbi Shabbat Sulam, ¿tiene alguna pregunta que le gustaría hacerles? No. Interesante, ¿por qué? Doctora, porque son preguntas para las que eventualmente se puede encontrar respuesta. No podría hacer ninguna pregunta porque sé que cualquier pregunta mía sería respondida con mi error. Hay preguntas que normalmente dejo al final. Son preguntas personales. Hagámoslas. Muy simples. ¿Alguna vez has sentido miedo real? Si es así, ¿cómo lo superó? ¿Cómo se relacionó con él? Doctor Leimer, ¿miedo verdadero? Probablemente nunca lo sentí. No he sentido miedo real. Miedo a la muerte lo he sentido. Miedo a los infortunios también. Pero no sé. Sí, ese tipo de miedo sí. ¿Y qué pasa con el miedo animal? Es el miedo al sufrimiento. También lo he sentido, pero no diría que es la forma más alta de miedo. ¿Y cómo supero esos estados? Profundicé en mis estudios. Me aferré al estudio de Kabbalah y traté de encontrar su ruta. Cuando lo hice, sentí que yo mismo creaba mi sufrimiento y el miedo se disipaba. Tal vez es la respuesta que nos gustaría escuchar, que debes buscar la ruta. Es un problema. Cada uno siente que tiene suficiente fuerza para luchar y borrar la visión del miedo. ¿Qué quiere decir lo que el miedo trae? Sí, es un problema. Antes que nada, la gente debe entender que se va hacia el sufrimiento. Sí, sufrimiento. Que tendrá que vivir ese sufrimiento. Aceptarlo, elevarse por encima de él, etc. Simón, quiere decir que no es una tarea sencilla. Ahora habla del sufrimiento, pero en realidad habla de miedo. Sí, miedo al sufrimiento. ¿Debo ir hacia el sufrimiento? Sí. ¿Y así encuentro la ruta? Sí. Y si simplemente tengo miedo, solo siento miedo, ¿qué hago? ¿Cómo salgo? Doctor Larman, actualmente la gente siente muchos miedos. Y con la mayor rapidez debe salir de esos estados. ¿Cómo? Bajo ninguna condición permanezcas en él. No perdures en él. Creo que lo mejor en este caso es que te entrenes seriamente. ¿Quiere decir que debe haber un tipo de explosión? Cíclica, de ida y vuelta. El ciclo, 1 hora al día. 1 hora al día. Es decir, debemos salir de estos miedos corporales, animales con entrenamiento corporal, y lo harás, sí, saldrás de él. ¿Qué puede recomendar su sabiduría? La sabiduría de la Kabbalah no es para todos.
No, no es para todos. ¿A quién le conviene? Solo le conviene a aquellos que puedan poner la razón por encima de sus emociones. De lo contrario, no funcionará. Simón. Ok, otra pregunta. Usted escribió que siempre estuvo con su maestro, así que su esposa creó a sus hijos. Para una mujer es muy importante saber cómo se sintió. Para las otras mujeres, sí, así fue. ¿Cómo se siente usted al respecto? No lo sé. Al menos ella cuidó a los niños, participó en el proceso de su educación, etc. Y yo me ocupé solo de mí, de mi maestro. ¿Solo se ocupó de eso? Ella fue heroica. Sí, sí lo fue. ¿Y usted lo sintió? Totalmente. Ella merece todo lo que el Creador pueda darle. ¿Y usted? ¿No pudo haberlo hecho de otro modo? No, no pude. ¿Y aún así lo entiende hoy? Por supuesto. ¿Que no pudo haber hecho nada diferente? Sí, así es. ¿Y ella lo entiende? Por supuesto. Naturalmente, usualmente las mujeres no lo entienden exactamente. Para ellos es como si las abandonara. Doctor Lehmann, en realidad no la abandoné. Pero fui una persona libre. Así le llamo. Pero ella entendió que no pudo haberlo hecho de otra forma. Sí. ¿A eso le llama conexión real? Sí, sí es. Simón, una pregunta sencilla. ¿A cuál de los grandes cabalistas le gustaría conocer y qué le preguntaría? No lo sé. Piénselo. Rabash y Bahasulam son mis maestros. Y no quiero ni puedo reemplazarlos por nadie más. Si pudiera volver a encontrarse con su maestro Rabash o Bahasulam, ¿tiene alguna pregunta que le gustaría hacerles? No. Interesante, ¿por qué? Doctora, porque son preguntas para las que eventualmente se puede encontrar respuesta. No podría hacer ninguna pregunta porque sé que cualquier pregunta mía sería respondida con mi error. ¿Con su error? Sí. Si Rabaya estuviera aquí y le hiciera una pregunta, o ni siquiera la haría. No haría ninguna pregunta. ¿Así se siente? Siento que estoy cayendo muy lento. Muy lento. Estaría perdido. No tengo nada que decirles. Nada. Simón. Ok. No profundizaré más. Me gustaría, pero no lo haré. No sabré qué responder, francamente. Tengo una respuesta franca. Por supuesto, como siempre lo hace. Una pregunta más. ¿Qué piensa cuando enseña a sus estudiantes regulares? ¿Y qué piensa en una conferencia o algo así, con una audiencia completamente nueva en Kabbalah? Doctor Lehmann, bueno, cuando es una conferencia pública y nadie sabe nada
necesito dar los conceptos básicos más claros y mejor entendidos para principiantes, para que no sientan que no los entienden, para que los acepten y los adopten. Simón prácticamente tiene que bajar a su nivel. Doctor Emma, por supuesto. Y con mis alumnos trato de actuar de modo que en cada clase estén 2 o 3 grados incluidos, para que puedan ascender y puedan ver un poco desde arriba y no desde el punto que tenían antes de empezar la clase. Simón, ¿con qué necesita un alumno para salir de la clase? Que se eleve por encima de lo que tenía, que se sienta satisfecho y le eleve, y que sienta que ganó algo. ¿El alumno debe salir con la sensación de que logró algo? Sí, por supuesto. Y desaparece en algún momento del día y a la siguiente clase de nuevo. Doctor, bueno, relativamente. ¿Y un principiante con qué debe salir de su clase? Que viene, se siente satisfecha y que generalmente se va satisfecho. Simón, ¿es necesario despertar en él el anhelo por esta sabiduría? Por supuesto que me preocupa lo que piense, pero depende de cada uno.